Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad Medicina, Área Química. Tema: enfermedades derivadas de los lípidos en el organismo. Enfermedades derivadas de los lípidos en el organismo. Vamos a comenzar diciendo qué son. Las enfermedades por almacenamiento de lípidos o lipidosis son un grupo de trastornos metabólicos heredados en los cuales cantidades perjudiciales de materiales grasos llamados lípidos se acumulan en algunas de las células y tejidos del cuerpo. Las personas con estos trastornos no producen suficiente de una de las enzimas necesarias para metabolizar los lípidos o producen enzimas que no funcionan adecuadamente. Con el tiempo, este almacenamiento excesivo de grasas puede causar daño tisular y celular permanente. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son sustancias parecidas a las grasas que son partes importantes de las membranas encontradas dentro, entre las células y en la vaina de mielina que recubre y protege los nervios. Los lípidos incluyen los aceites, ácidos grasos, ceras, esteroides como el colesterol y el estrógeno y otros compuestos vinculados. Estos materiales grasos se almacenan naturalmente en las células, órganos y tejidos del cuerpo. Diminutos cuerpos dentro de las células, llamados lisosomas, habitualmente convierten o metabolizan los lípidos y las proteínas a componentes más pequeños para producir energía en el cuerpo. ¿Cómo se heredan las enfermedades por almacenamiento de lípidos? Las enfermedades por almacenamiento de lípidos se heredan de uno o ambos padres que transportan el gen defectuoso que regula una proteína particular en una clase de células del cuerpo. Existen dos formas: la herencia recesiva autosómica y la herencia recesiva ligada al sexo. La autosómica se produce cuando ambos padres transportan y transmiten una copia del gen defectuoso, pero ninguno de los padres está afectado por el trastorno. Hay una probabilidad del 25% de no heredar ninguna copia del gen defectuoso. La recesiva ligada al sexo se produce cuando la madre transporta el gen defectuoso en el cromosoma X, que determina el sexo del bebé y lo transmite a su hijo. Hay una probabilidad del 50% de heredar este trastorno. ¿Cómo se diagnostican estos trastornos? El diagnóstico se hace por el examen clínico, la biopsia, pruebas genéticas, análisis molecular de las células o tejido para identificar los trastornos metabólicos heredados y ensayos enzimáticos. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad por almacenamiento de lípidos? Tenemos la enfermedad de Gaucher. Es la más común de las enfermedades de almacenamiento de lípidos. Es causada por una deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Puede obtenerse material graso en el vaso, el hígado, los riñones, los pulmones, el cerebro y la médula ósea. Algunos de los síntomas pueden ser el agrandamiento del vaso, complicaciones neurológicas graves, lesiones óseas, anemia y manchas amarillentas en los ojos. La enfermedad afecta igualmente a hombres y a mujeres. Existen de tres tipos. La tipo 1 o no neuropático es la forma más común de la enfermedad. La de tipo 2 o enfermedad neuropática infantil comienza a los 3 meses del nacimiento y los síntomas incluyen el agrandamiento del hígado, del vaso y también daño cerebral progresivo. Existe la de tipo 3,
que es la forma neuropática crónica. Puede comenzar en cualquier momento de la niñez o en la edad adulta. Se caracteriza por síntomas neurológicos más leves pero lentamente progresivos. Otros tipos de enfermedades. Tenemos la de Niemann-Pick. Es un grupo de trastornos recesivos autosómicos causados por una acumulación de grasas y colesterol en las células del hígado, el vaso, la médula ósea, los pulmones y en algunos pacientes, aunque rara vez, en el cerebro. Esta enfermedad puede incluir parálisis ocular, degeneración cerebral, pérdida del tono muscular y dificultades para alimentarse. Actualmente no existe ninguna cura para esta enfermedad. Generalmente los niños mueren de una infección. Luego tenemos la enfermedad de Fabry, también conocida como deficiencia de la alfa-galactosidasa A. Causa una acumulación de material graso en el sistema nervioso autónomo, los ojos, los riñones y el sistema cardiovascular. Es la única enfermedad por almacenamiento de lípidos ligado al cromosoma X, donde los hombres se ven más afectados que las mujeres. Generalmente, esta enfermedad empieza en la niñez o en la adolescencia y termina en un ataque cardíaco. Tenemos la enfermedad de Farber, también conocida como lipogranulomatosis. Es un grupo de trastornos recesivos autosómicos que causan una acumulación de material graso en las articulaciones, los tejidos, el sistema nervioso central. El trastorno afecta tanto a hombres como a mujeres. El inicio de la enfermedad ocurre típicamente en la primera infancia, pero también puede darse más tarde. Los trasplantes de médula ósea pueden mejorar los granulomas que son presentados en esta enfermedad. ¿Qué son los granulomas? Son pequeñas masas de tejido inflamado. Luego tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, también conocida como GM2 variante. Es causada por la deficiencia en la enzima beta-hexosaminidasa A. La incidencia es particularmente alta entre las poblaciones de Europa. Los niños afectados parecen desarrollarse normalmente durante los primeros meses de vida. Los síntomas comienzan desde los 6 meses de edad e incluyen pérdida progresiva de la capacidad mental. En la actualidad no se dispone de un tratamiento específico. Tenemos la enfermedad de Sandhoff. Es una forma grave de la enfermedad de Tay-Sachs. Generalmente, el inicio se produce en la edad de los 6 meses y no está limitado por un grupo étnico. Los síntomas neurológicos pueden ser el deterioro progresivo del sistema nervioso central. Luego tenemos la enfermedad de Krabbe, también conocida como leucodistrofia. Es un trastorno recesivo autosómico causado por la deficiencia de la enzima galactosilceramidasa. Esta enfermedad afecta a menudo a los bebés al inicio de los 6 meses, pero también puede producirse en la adolescencia o en la edad adulta. La acumulación de grasas no digeridas afecta el crecimiento de la vaina de mielina protectora de los nervios y causa grave degeneración de las aptitudes mentales y motoras. Por último, tenemos la enfermedad de Wolman, también conocida como deficiencia de la lipasa ácida. Es una grave enfermedad por almacenamiento de lípidos que generalmente es fatal al año de vida. Este trastorno recesivo autosómico es caracterizado por la acumulación de ésteres de colesterol, normalmente una forma de transporte del colesterol, y también por la acumulación de triglicéridos, que es una forma química en la cual existen grasas en el cuerpo que pueden acumularse significativamente y causar daño en las células y los tejidos. Al principio los bebés nacen normales, pero rápidamente desarrollan un deterioro mental y un agrandamiento del hígado y del vaso.
Como último punto, vamos a hablar de cómo se tratan estos trastornos. Actualmente no existe ningún tratamiento específico disponible para la mayoría de las enfermedades por almacenamiento de lípidos, pero se dispone de terapia de reemplazo enzimático para pacientes con la enfermedad de Gaucher de tipo 1 y de tipo 3. Los pacientes con anemia pueden requerir transfusiones de sangre. En algunos pacientes, el vaso agrandado debe ser extirpado para mejorar la función cardiopulmonar. Pueden recetarse los medicamentos fenitoína y carbamazepina para ayudar a tratar el dolor, inclusive el dolor óseo, en los pacientes con la enfermedad de Fabry. Restringir la dieta no va a impedir la acumulación de lípidos en células y tejidos. Muchas gracias por su atención.